Bien, mis amados, pues entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 18. Juan 18, vamos a leer del 1 al 11. De hecho, hace 8 días leímos Juan 18:3 y en eso basamos la palabra de Dios. Pero hoy, para tener todo el contexto de lo que vamos a hablar hoy, vamos a leer todos estos versos. Y también, pues, se supone que hoy es una prédica sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero pues el Señor ha puesto esto en nuestro corazón. Ya el Señor entró, ya es miércoles, no, ya es jueves por la noche con esto que estamos viendo hoy. Así es de que vamos a leer en el nombre de Jesús. ¿Ya tienen todas sus Biblias? Amén. Juan 18 del 1 al 11. Amén. Todos pueden, los que los tengan listos pueden decir amén. Amén. Los que no pueden decir, espérenme un momento. Amén. Vamos a leer todos unidos, respetando puntos y coma, fuerte, claro, bien, en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Tomen sus lugares, mis amados, tomen sus lugares. Quiero hablarles primero, para poder entender el entorno de todo lo que es este tema. Es sobre el Getsemaní. El Getsemaní era un huerto al pie del Monte de los Olivos, y era un huerto muy grande, muy grande, tan grande que tenía cascadas, tan grande que tenía cuevas, tenía grutas, tenía muchísimos árboles, obviamente, y era un lugar que ahorita en la actualidad, según me han dicho, porque todavía no voy a ver, ya es mucho más pequeño el huerto del Getsemaní. Sin embargo, en ese tiempo era muy grande. Es por esa razón, hace 8 días lo vimos, que Judas fue con un ejército, por no decirle una campaña de hombres muy grandes. Dijimos que eran como 600 hombres romanos, soldados romanos que fueron con él, más aparte la policía de la iglesia, los alguaciles, la policía de los principales sacerdotes, la policía de los sumos sacerdotes. Entonces fue muchísima gente. Se dice que estaban en un lugar que ahora le llaman el groto de los discípulos. Groto es gruta, la gruta de los discípulos. La gruta no es una cueva es un lugar muy amplio, muy abierto, debajo de una
de un cerro, o sea, una cueva, ¿verdad? Una gruta es algo más angosto, como alguien ha de conocer, las grutas de Cacahuamilpa o las de otras que hay por ahí. Se me fueron los nombres. En fin, estaban ahí, se dice que allí estaba Jesús con sus discípulos cuando lo arrestaron. Y vimos hace 8 días que va Judas así, con esa gran cantidad de hombres, bien armados, los soldados romanos bien armados, aparte llevaron palos y linternas y antorchas, porque pensaron que Jesús, en toda esa inmensidad del huerto de Getsemaní, pues se iba a esconder Jesús, iba a ser difícil encontrarlo. Y Judas había visto el poder del Señor. ¿Se acuerdan que mínimo hubo 2 veces que querían en una tomar a Jesús y matarlo, pero él se desapareció de su vista? En otra querían tomarlo y hacerlo rey, pero él se desapareció de su vista. Entonces seguro que Judas le dijo a los señores con los cuales vendió el entregar a Jesús, que Jesús era un hombre difícil de capturar, y por eso se fue así tan armado. Y entonces hemos leído hoy que llegan estos hombres, y en esta versión de Juan, porque los 4 evangelios narran toda esta parte del ministerio de Jesús, pero en esta versión narra que llegan estos hombres y él les pregunta: ¿a quién buscáis? ¿Y a quién buscáis? Y es de lo que yo les quiero hablar hoy, la primera parte. ¿A quién buscáis? En el verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Verso 5, le respondieron: a Jesús Nazareno. A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Jesús no les dijo: yo soy el hijo del carpintero, pues aquí estoy yo. Soy el hijo de María, pues aquí estoy yo. Y soy Jesús de Nazareno. No, él dijo: yo soy. Y algunos de ustedes han de recordar que este es uno de los nombres de Dios, yo soy, y que lo vemos en Éxodo 3, 13 al 14, cuando Dios se revela a Moisés a través de la zarza ardiente, que le dice: ve y liberta al pueblo, y tú los vas a sacar de Egipto con mi mano de poder y demás. Y que Moisés le pregunta: pero ¿quién les voy a decir que me mandó? Y el Señor les dice: les vas a decir: yo soy el que soy, te mandó. Yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3, 13 al 14 dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Así es de que cuando Jesús dijo a los soldados: yo soy, literalmente aquí Jesús le estaba diciendo: yo soy Dios. Jesús se estaba revelando literalmente como Dios. Soy Dios, soy el Dios del Antiguo Testamento, soy el Dios de sus padres, soy el Dios que los rescató de Egipto. Y de hecho, mis amados, no es la primera vez aquí que Jesús dijo: yo soy. Si lo vemos en Juan 8:58, son unas páginas antes de Juan 18, en Juan 8:58, tenemos que este texto dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces Jesús usó este nombre de Dios porque sabemos que Jesús fue Dios aquí en la tierra. Jesús fue Dios 100% en la tierra, pero Jesús también fue hombre 100% aquí en la tierra. Esta dicotomía no lo entiende mucha gente, porque dicen: eso no es posible. Bueno, las cosas de Dios no se entienden con la mente humana, sino con la mente espiritual.
Y entonces Jesús usó esta palabra yo soy. Ahora, quiero que por favor imaginemos bien lo que Jesús hace. Imaginémonos allí en la gruta, como dicen los historiadores, que está ahí con sus discípulos, con 11 nada más. Llega una gran cantidad de gente, 700 gentes, 800, no lo sé, y están ahí bien armados, con palos y antorchas y todo eso, para arrestar a Jesús. Imagínense la cantidad de gente, porque pasó algo sorprendente cuando Jesús dijo yo soy. Y con esto quiero que empecemos a ver el poder que tiene el nombre de Dios. Y cuando el Señor dijo yo soy, todos retrocedieron, porque así lo dice el verso 6, retrocedieron y cayeron a tierra. Fíjense bien, ellos iban bien armados y todo, porque dijeron para que no se nos escape Jesús de las manos. Dicen que es muy escurridizo, dicen que se desaparece y pues vamos a agarrarlo. Y con sus armas y con tantos hombres ahí, nada más con una palabra o una frase que Jesús pronuncia, aquellos hombres retroceden. Cuando el Señor dijo yo soy, retrocedieron. Estos hombres fuertes, grandes, listos para la guerra, ahora parecen como muñecos de trapo que retroceden, y ellos se empujan uno al otro y se caen hacia atrás, porque dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Quiero que veas el poder que hay en el nombre de Dios. Quiero que veas el poder que hay. Hablando de Jesús, después Pablo escribe que es el nombre sobre todo nombre. El nombre que tiene poder. El nombre que es sobre el nombre del cáncer. El nombre de Jesús que está sobre el nombre de cualquier problema. Está el nombre de Jesús y el nombre de Dios. Entonces estos hombres retroceden y caen a tierra. Y mis amados, no es una caída de que nada más se cayeron y ya. Por cierto, antes de que se me olvide, hago un pequeño paréntesis. Aquellos que dicen, ay, es que ¿por qué se cae la gente? Eso es algo nuevo, algo que inventaron, es doctrina de hombre. Mis amados, es tan grande el poder de Dios que nadie lo puede resistir. He visto cuando hay, sobre todo como que varones son un poco más duros para recibir al Señor, y cuando el Señor, cuando viene su poder, lo primero que hacen es flexionar las rodillas porque ya no pueden más y ya se caen. Entonces nadie diga, ay, eso es moderno, fue hace 2000 años, mi chavo, y lo hizo Jesús. Reclámale a Él, ¿no? Aquí ya todos sabemos, ¿no?, que una vez una persona se salió a llamar a la Cruz Roja así porque alguien se había desmayado, ¿verdad? Pero mis amados, esto está ahí. Jesús dijo yo soy, y estos grandes hombres fuertes, valientes, armados hasta la coronilla, ellos retroceden y caen, y no es una caída común, sino que la palabra aquí que hay, si se estudia la palabra en griego y todo, describe una caída fuerte, como si fueran cadáveres azotando, o sea que retroceden y caen azotando hacia atrás. Así es de que imaginen el poder tan grande que hay en el nombre de Dios. Por eso podemos decir, hay poder en la sangre de Cristo. Yo te reprendo en el nombre de Jesús y te vas de mi vida en este momento. Y cuando estás en tu casa y que oyes pasos y que ruidos y que no sé qué, levántate, y con el poder del Señor en el nombre de Jesús se va todo demonio que hay aquí alrededor. Amén. ¿Quién dice que debes tener miedo? No, mi amado, no. Tenemos el nombre de Jesús, el nombre de Dios, que es todo poder. Cuando Jesús dijo yo soy, es como si hubiera habido una explosión, que esa explosión los empujó hacia atrás a aquellos hombres. Y así es de que, mis amados, tengamos presente que tenemos ese poder invisible de Dios en nosotros. Amén. Porque esto fue como si se detonara una bomba cuando Jesús dijo yo soy. Y no fue porque Jesús levantó la voz y les gritó, ya,
No, porque muchas veces creemos, si algunos estamos echando fuera espíritus, que con los gritotes ya se van a ir los demonios. Los demonios no se van por los gritos. Los demonios se van cuando reconocen tu autoridad espiritual. Cuando ellos ven, porque ellos le dijeron, unos demonios les dijeron a unos muchachitos que quisieron reprender demonios, dijeron, ¿y ustedes quién son? Nosotros sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Cristo, ¿ustedes quién son? Entonces vemos, mis amados, que no es el gritar el que tiene poder, lo que tiene poder es el nombre de Dios, y que tú lo digas con toda tu fe. ¿Puedo oír un amén, mis amados? Entonces fue, les digo, como una bomba invisible que detonó, que se abrió y que empujó a los soldados, y allí estuvieron ellos caídos en el suelo. Y después de que sucede esto, fíjense bien, ellos no tuvieron que ir y ver y atarlo o decirlo, agarrarlo a la fuerza. No, Jesús se entregó a sí mismo, porque Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la doy. Amén. Entonces el gran yo soy se entrega a ellos. Él habló la palabra, Él dijo, y entonces, mis amados, quiero que hoy tú tomes esta palabra, tomes esta autoridad que el Señor te da. Toma la palabra sobre tu propia vida, toma la palabra sobre tu salud, toma la palabra de Dios sobre cualquier situación, y Señor, tú estás conmigo, y el nombre de Dios está conmigo, y en el nombre de Jesús yo puedo reprender cualquier cosa. ¿Puedo ir un amén, mis amados? El poder de Dios estuvo disponible para Jesús, y el poder de Dios está disponible para ti. ¿Por qué has de seguir con demonios en tu casa de pleitos? ¿Por qué han de seguir los pleitos en tu casa? Y no es tu esposo, ni es tu esposa, ni son los nenes. Es el enemigo, son los espíritus malignos. Entonces repréndelos en el nombre de Jesús y dile, se va todo espíritu de pleito y de contienda de mi casa en el nombre de Jesús. Tienes el poder disponible del Señor para ti. Amén. Amén. Así es de que quiero que todos griten y digan, tengo el poder de Dios disponible para mí. Tengo el poder de Dios disponible para mí. Una vez más. Tengo el poder de Dios disponible para mí. Dilo creyendo. Amén. Dilo creyendo. Tengo el poder de Dios disponible para mí. Dilo con fe. Tengo el poder de Dios disponible para mí. Apenas llegaste a la esquina de la calle de acá, Revolución. Dilo con fe. Tengo el poder de Dios disponible para mí. Apenas llegaste a la avenida Hidalgo. Mis amados, cuando el Señor, cuando tú escuches una voz, cuando tú escuches, cuando la gente venga, cuando tú veas los problemas venir, que te dicen, te voy a derribar, te voy a hacer añicos, con esto acabo con tu vida. Cuando escuches esas voces, cuando veas que los problemas vienen tan fuerte contra ti, tan así que te vas a caer y te vas a quedar tirado, haz lo que dijo Jesús. Tienes la palabra del Señor, tienes el nombre de Jesús, tienes el nombre de Dios, y hazle como Jesús, que usó el nombre yo soy, y retrocedieron. ¿Por qué habrías de retroceder tú a los problemas? Me acuerdo cuando David iba a pelear contra el gigante Goliat. Dice la palabra de Dios muy claro que lo que hizo David fue correr a la línea de batalla para golpear, para matar al gigante. ¿Y qué hacemos normalmente nosotros los cristianos? Retrocedemos. Ay, ya viene esto, ay, ya viene el otro, ay. No, mis amados, ¿sabías tú que la armadura del cristiano no tiene nada en la espalda? Viene la coraza de justicia, el casco de la salvación, el escudo de la fe, la espada, los zapatos del evangelio, las sandalias del evangelio, y de la espalda no hablan nada. Ahora sí que estamos bonitos aquí. Pues nos van a agarrar por la espalda. No, Señor, quien me respalda es Dios. Quien tengo atrás de mí es Dios. Quien está conmigo es Dios. Amén.
y Él me guarda, me cuida, Él lleva, tenemos su gloria de Él en nuestra retaguardia, en la parte de atrás. ¿Y quién te dijo que te tienes que dar la vuelta para salir huyendo? No, como David al frente. A ver qué, tú dices que me vas a derribar, pues yo te digo a ti que tienes la batalla perdida desde hace 2000 años y tu destino es el Hades, es el infierno, la eternidad, y yo soy más que victoriosa. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Y el poder está en tu boca. Y el poder está en tu lengua. Y eso me encanta, mis amados, porque aquí en Filadelfia tú tienes el poder para hacerlo. No es la pastora, no es el pastor, no es hasta que todos vengan a orar por mí. Vamos a orar por ti porque te amamos, por supuesto, somos uno, nos duele lo que te pasa, pero tú tienes la autoridad para reprender todo enemigo, tú tienes la autoridad para reprender todo espíritu. Tú tienes la autoridad imagínate solo abriendo tu boca y el Señor solo abriendo su boca y pronunciando el nombre de Dios hizo que estos 600 hombres más otros, muchos retrocedieran como muñecos de trapo y se cayeron, azotaron. Entonces, mis amados, ¿qué te espanta? ¿De qué tienes temor? ¿De qué es? De que, que ahí vienen con la demanda, ahí vienen con esto, ahí vienen con lo otro. No, hablemos bien, veamos bien, y el Señor está con nosotros, el Señor está contigo. Viene el reporte del médico, quién sabe si vaya a salir benigno, maligno. No me importa lo que diga el hombre, lo que me importa es lo que dice Dios, y mi Dios dice que por su Hijo yo soy sana y fui sana desde hace 2000 años, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Así es de que no le tengas miedo a nada. Tienes ese poder en tu boca. Amén. Amén. Y luego, ¿qué dice la palabra? Cuando dice el verso 7, volvió pues a preguntarles a quién buscáis, y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, verso 8, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y el verso 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Muy bien, les quiero hablar un poquito de Malco. Malco dice aquí que era un siervo, pero cuando nos vamos al original griego, Malco realmente era ¿cuál es el speaker? Él era el portavoz del sumo sacerdote, el vocero del sumo sacerdote. O sea que lo que decía el sumo sacerdote, como no había Facebook, ni internet, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces usaban a Malco, era el de su link de redes sociales, y Malco era el que iba y decía, si el sumo sacerdote Caifás decía, es que este es un hombre falso, es un falso maestro, ¿no? Entonces allí iba Malco por todas las calles a decir, este es un falso maestro y este es un falso maestro. Y seguro Pedro, los discípulos, Jesús, lo conocían a este hombre Malco, porque siervo no suena así como que el que le cargaba los zapatos, el que le iba por la ropa a la tintorería, ¿no? Por la túnica, el que le boleaba los zapatos, pues un siervo. Pero no, realmente Malco era el portavoz del sumo sacerdote, del principal sacerdote. Y acordémonos cómo el pueblo judío siempre estuvo en oposición a Jesús. Así es de que también aprende de esto. La gente que se opone a ti no está solo, mi chavo. A Jesús le sucedió esto. Y entonces vemos que Simón Pedro dice que tenía una espada. Aquí hay una controversia un poquito, porque algunos versos dicen que tenía una espada. Aquí no dice
de dónde la sacó ni nada. Y algunos dicen que de ver a todos los soldados tirados, sus espadas por todos lados, al caerse ellos, porque azotaron así impresionante, dicen que tomó una espada, que para empezar es un crimen. Que tú tomes el arma de alguien de nuestras autoridades que están armadas es un crimen. Entonces, algunos dicen eso, en otros versos dicen que él tenía una espada y la desenvainó. No sabemos, pero imagínense que si la tomó de uno de los soldados, eso es violar la ley. Entonces, Pedro toma esta espada, tenía una espada, la desenvainó y seguro que Malco estaba tirado con todos. Pedro, que había escuchado a Malco hablar mal de Jesús porque era el portavoz del sumo sacerdote, seguro que dijo, vaya, contra ahora sí que le voy a dar, ¿no? Porque acordémonos que Pedro era el más atrabancado, era el más arrebatado, era el que era más atropellado con todo, ¿no? Él quería estar ahí. Decía Jesús, pues tú no vas a morir porque yo me voy a encargar de que tú no mueras. Yo voy a estar contigo, no voy a permitir que tú mueras. Pedrito hablaba mucho, ¿no? Y era muy arrebatado. Entonces Pedro toma esta espada y al ver a Malco ahí, seguro que él no le quería arrancar una oreja. ¿Qué le importaba una oreja? Seguro que lo quería decapitar o matarlo completamente. Entonces, pero le falla, gracias a Dios, no era soldado, era pescador. Los peces no le fallaban, pero sí le falló la cabeza de una persona y entonces le corta la oreja derecha. Él toma esta decisión y quiero que hoy pensemos en esto, porque aquí viene otra enseñanza, mis amados. ¿Qué pasa cuando traes la cabeza caliente y te hacen enojar y te dicen y te hacen y te ofenden? Después de que tomas después de que haces lo que haces en ese momento tan terrible, ¿te arrepientes, sí o no? Sí. La mayoría de las veces me arrepiento de haber hecho, me arrepiento de haber respondido esto, me arrepiento de haberle pegado, me arrepiento de haber renunciado de mi trabajo, porque ¿cuántos renuncian a sus trabajos cuando tienen la cabeza caliente? No, Señor, aquí nada de eso. Bueno, Pedrito nos enseña que él era así, y entonces, mis amados, Pedro quiere tomar la solución en sus manos, y con las decisiones que se toman con la cabeza caliente, todo sale mal, todo sale mal. Y Pedro complica las cosas, porque primero, si fue esa situación, ¿verdad? Pensando en esa teoría de que tomó la espada de uno de los soldados y ahí envainada y todo, y la desenvaina y quiere decapitar o matar a este vocero, Malco. Ahora, pues nada más le corta la oreja, pero hay sangre por ahí y está este hombre ahí tirado, gritando, quejándose y diciendo que le ayuden, ¿no? Y entonces Pedro complica las cosas, vaya. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús ahí? Y te pregunto antes de esto, ¿cuántas veces has complicado tú las cosas? De por sí las cosas están mal, ¿no? Las cosas no estaban bien para él en el jardín del Edén, en el jardín del Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. Y todavía llega y las complica. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, no compliques las cosas. Ya basta de tus atropellos y arranques y no sé cuánto. Entonces, él hace esa situación, fue un problema muy grave, porque imagínense, quererlo matar, le corta eso, es intento de homicidio. Pues Pedro se tenía que ir a la cárcel, no había de otra, se tenía que ir a la cárcel. ¿Cómo podía seguir libre? Tenían todo el derecho a las autoridades de arrestarlo a Pedro y llevárselo, a lo mejor ejecutarlo a Pedro, no lo sé. Y entonces iba a afectar su familia,
todo su ministerio, ya no tuviéramos las epístolas de Pedro, no tuviéramos historias con Pedro, ¿verdad? Por ser tan arrebatado, y sobre todo si nuestro precioso Jesús no hubiera intervenido. Pero entonces, ¿qué hace Jesús? La Biblia nos dice, claro, si tomó la oreja que estaba por ahí tirada y se la puso aquí otra vez, o no dice tampoco si fue un milagro creativo y Jesús tocándolo, que por cierto dice que cuando lo toca, que Jesús no tocaba suavecito, sino que lo sacudía. Entonces, imagínense, sacudiéndolo y todavía la sangre botando por aquí, por allá, ¿no? Y Jesús ora por él, y entonces es sano. Les digo, no sé si fue un milagro creativo, le hace que crezca sus orejas, porque eso le cortó, pero el Señor lo sana. Ahora, ¿qué lección tenemos de aquí nosotros? Que Señor, de las metidas de pata que he dado, por favor, arréglalas. Arréglalas, Señor. Y eso no nos da licencia para seguir, perdón la expresión, cometiendo errores. Así es de que, mis amados, el Señor Jesús trata de resolver esa situación con Pedro, ¿verdad? Y sana al siervo al posero, a Malco, lo sana. Veamos que no es escaso el poder de Dios, el poder de Jesús en ningún momento. Primero dice yo soy, y hay un poder en su palabra tan grande que retroceden. Después viene el milagro de este joven Malco, y el Señor le pone su oreja, su oído. Muy bien. Inclusive el Señor les dice, esperen, dejen sanarlo, o sea, denme chance, me van a arrestar, yo ya me entrego a ustedes, pero déjenme sanarlo. Y hay otro milagro más que hace el Señor durante su arresto, y solo se menciona en Marcos 14:51. Y yo me había preguntado siempre, ¿qué es esto? Marcos 14, 51 y 52. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Se han leído este pasaje? Y uno se pregunta, ¿de dónde, cómo, por qué y por qué lo mencionan? De hecho, sí lo menciona solo el Evangelio de Marcos. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Por favor, tengamos en mente, Jesús habla y dice yo soy, y hay un milagro, hay un poder tremendo en su voz que retrocede. 2, le sana el oído, la oreja a este vocero Malco. Y ahora vamos a ver otra cosa. Les hablé al principio de lo que era el huerto de Getsemaní, un lugar muy grande con cuevas, con grutas, y también era un cementerio, pero cementerio para gente pudiente, para gente con dinero. Entonces, y no era un cementerio así de que aquí estarías un cementerio, sino que en varios lugares había sepulcros, en varios lugares. Ahora, fíjense bien, trayendo a la memoria lo que dijo Jesús, yo soy, y que con este poder retrocedieron ellos, vamos a ver que con Jesús hay una resurrección, y es este joven. ¿Cómo sabemos que es una resurrección? La clave está donde dice sábana. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Cubierto el cuerpo con una sábana. ¿Cómo hacen los entierros el pueblo de Israel? Ellos limpian el cuerpo muy bien, ellos no incineran a nadie, limpian el cuerpo muy bien y lo envuelven en un lienzo o lo envuelven en una sábana y ponen así el cuerpo en la tumba. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, su poder llegó hasta este joven, porque de otra forma, ¿cómo se explica? Algunos estudiosos dicen que era Juan huyendo, pero
Juan había estado en la cena del Señor, había estado en el lavatorio de pies y había estado en el círculo íntimo de Jesús. Había estado cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, esperen ustedes 3 aquí. Los otros los dejó por allá, se trajo a 3, Pedro, Juan, Jacobo, y les dijo: esperen ustedes mientras yo voy. Y dice que a un tiro de piedra se fue Jesús, y allí se desplomó Jesús para decirle: mi Dios, si quieres pasa de mí. O sea, Juan estaba allí. Dice: no es posible que haya sido Juan. Y entonces ya otros estudiosos dicen: es que como había un sepulcro y con el poder de Jesús, al decir yo soy, ese poder tocó a este joven y revivió y resucitó. Porque ¿qué hace un joven en la oscuridad de la noche en el huerto tan grande que era de Getsemaní? Entonces dicen que este joven resucitó, traía su sábana envuelta, le quisieron prender, pues tanto soldado que había por ahí, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Vean el poder tan grande de Dios, del Señor Jesús. Vean que aún durante todo su Vía Crucis, su semana tan tremenda que está teniendo y que todavía va a estar mucho peor, el Señor hace milagros. Amén. Te pregunto, ¿acaso crees que hay algo difícil para Dios en tu situación? Si nadie le dijo a Jesús: ven a orar por mi hijo para que resucite. Nadie le dijo a Jesús: ¿sabes qué? Necesito que me como la viuda de Naín, que ni siquiera tampoco le dijo, pero el Señor se compadeció de la viuda, fue y tocó el féretro y el joven resucitó. Mi amado, con esto quiero que tú tengas bien claro que tienes al Dios Todopoderoso, al Dios que para el cual no hay nada imposible. ¿Por qué habríamos de estar batallando por 300 pesos de la luz? ¿Por qué habríamos de estar batallando por constantes dolores de cabeza? Si con su palabra, un joven que nadie le pidió a él, su familia no le pidió que oraran por él, que lo resucitara, ese joven, por el poder de Dios, fue resucitado. Tienes de veras, mi amado, en tu de conocimiento, tienes a tu Dios tan poderoso, que yo quiero que esta palabra, porque el Espíritu Santo te hable y te haga ver que no hay nada imposible para Dios, que tienes todas las cosas ganadas. Que Dios es bueno y que Dios lo hace. Lo único que tienes que hacer es meterte en la palabra de Dios, agarrarte de sus promesas y decirles: de aquí no me bajo, me paro en esta promesa, me paro en esta otra promesa, y Señor, tú vas a hacer todo posible. ¿Qué hay imposible para el Señor? Tu trabajo, tu falta de, tu mucho trabajo, ¿qué hay? Hoy es importante que tú le digas: Señor, veo que eres tan poderoso. Tú dices la palabra y mira cuántos caen. Y el Señor no es de que: ay, yo tengo el poder y ya, ustedes pobres humanos, ahí se quedan tirados en el suelo. No, el Señor dijo: os doy potestad. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones. Os doy potestad de pisotear demonios, enfermedades, problemas familiares. Os doy potestad. ¿Quién crea esta palabra? Demuestra lo que le crees. ¿Por qué debes de seguir así? Es la pregunta. Cuando Dios tiene todo el poder y: Señor, yo me aferro a ti. Es que somos cristianos carnales. Y fíjate que no es de que eres de adúltero y borracho, somos eso, no. Un cristiano carnal es el que confía, es el que se deja guiar por la carne. ¿Y cuál es tu carne? Los 5 sentidos. Ves que el marido no te quiere y ya estás sufriendo. Ves que no hay dinero y estás sufriendo. Ves. Pero dice la palabra: nosotros no nos guiamos por vista, sino por fe. Amén. ¿Qué dice este libro? Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Amén. Tú estás en alto. Amén. ¿Qué dice este libro? Por mi llaga tú fuiste sano. Amén.
¿Quién tiene que estar enfermo? ¿Qué dice este libro? Me hice pobre para hacerte rico. Jesús murió desnudo en la cruz, completamente expuesto al público. ¿Por qué se hizo pobre? ¿Por qué murió así? Para hacernos ricos. Tienes una inmensa riqueza al conocer de Dios. Tienes una inmensa riqueza al tener la palabra de Dios, la Biblia contigo. Tienes una inmensa riqueza, iglesia. Por eso usa tu fe, porque aparte si tienes fe. ¿Lo sabías? Pues nadie lo sabía, no oigo amenes. ¿Lo sabían que tienen fe? Amén. ¿Cómo sabes que tienes fe? Porque el Señor nos dio a cada uno una medida de fe. Y no es de que a Él le dio más y a ti menos y a mí menos, no. A cada uno nos dio igual. Tenemos, mis amados, la fe para creerle al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tienes hoy en tu vida que lo ves tan difícil? ¿Qué hay imposibles? O sea, ¿qué hay de imposible en tu vida hoy? ¿Por qué no puedes ver que el Señor, sin que le pidieran milagros, sin que le dijera, Pedro, ¿por qué la regaste, Pedro? Oye, Pedro, siempre de atrabancado, mejor ya que te metan a la cárcel y me libro de ti, todo perfecto. Y no, hermanos, ¿por qué no le dijo a Judas, oye, Judas, ¿por qué me traicionas? Mira, soy débil, soy pobrecito, ay, pobrecito de mí, no tengo para la renta, ay, ayúdenme, ay, denme. No, mis amados, somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Tenemos a un gran Dios. Tenemos a un gran Dios que ahora todo depende de ti. Fíjate que los cristianos flojos dicen cuando Dios quiera. Y sí digo flojos, porque son los que no se meten con la palabra de Dios. Son los que le avientan el muerto a Dios y dicen, no, pues bueno, sucedió esto, pero pues Dios lo va a arreglar cuando Él quiera. ¿Cuando Él quiera? ¿Por qué cuando Él quiera? Si aquí dice, por mi llaga fuisteis. No dice por mis llagas serán. No dice por mis llagas son. Por mi llaga fuisteis sanados. Eres sano desde hace 2000 años. Todavía ni nacías y el Señor ya tenía lista tu sanidad. He aquí, dice el Señor en Josué, que yo haré prosperar tu camino. No te salgas ni a diestra ni a siniestra, y todo lo que hagas prosperará. El hombre, la mujer que permanece en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Qué sientes que es imposible para Dios? Con esta palabra te vengo a decir de parte de Dios, nada hay imposible para Dios. Aférrate a Él, aférrate a sus promesas. Y dice, si tú lo dices, yo lo creo y eso es. No importa lo que mis ojos ven, lo que mi corazón sienta, lo que mis oídos oigan, lo que vea en la cuenta bancaria, lo que vea en el frasco de mayonesa donde tengo los ahorritos. No importa. Lo que importa es lo que crees. Quiero que te pongas de pie, mi amado. Ponte de pie. ¿Por qué te habrías de ir hoy con tus imposibles? ¿Por qué te habrías de ir hoy? ¿Por qué te habrías de ir hoy con aquello que dices,
me es posible. ¿Por qué te habrías de ir hoy? Con tu matrimonio todo en problemas. ¿Por qué te habrías de ir hoy? Con la enfermedad que has traído por no sé cuánto. ¿Por qué te habrías de ir hoy con tu baja autoestima de hace cuántos meses o años? ¿Por qué te habrías de ir hoy con cuando Dios quiera? ¿Por qué? Aférrate a esta palabra. El Señor hizo milagros sin que Pedro le dijera. El Señor hizo milagros solo hablando la palabra. Y hablando la palabra le pegó a otro para que fuera resucitado. ¿Qué quieres hoy? El jueves el Señor nos ministraba una palabra. A mí me ministró impresionante, inclusive en la ministración me ministró. ¿Qué necesitas, iglesia? ¿Qué necesitas? Esos vacíos de tu corazón, esas lágrimas ocultas que solo tú sabes, que son en las noches, allí en tu cama, llenas de lágrimas, tu almohada, allí en tu carro llorando. ¿Qué necesitas hoy? Ser libre de tanto coraje e ira que traes por dentro. ¿Qué necesitas hoy? Que sanen esas heridas tremendas que traes. Inclina tu cabeza. Y ahora sí cierra tus ojos. Háblale al Señor y dile: Señor, me sincero contigo. Y te digo algo. Esto que te he pedido por tanto tiempo me tiene agotada, agotado. Me tiene exhausto, cansado. Me tiene tirado en el suelo. No sé cómo levantarme. No sé cómo clamarte más. Pero hoy, Señor, hoy una vez más creo en tu poder del gran yo soy.